El Ministerio Evangelístico Juan 14:6, Iglesias y Hogares de Restauración, Jesús es el Camino, presentan al pastor Agustín Contreras, predicando la poderosa palabra de Dios a las naciones. Versículo 1, San Marcos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Y vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Desde el versículo 1 en adelante, amén. Y dice la Escritura en el nombre de Jesús de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a compartir hoy, iglesia, es un tema que no es menor, es importante, y es el tema de la liberación en nuestro interior. Tristemente hay algunos. ¿Cuántos han visto alguna vez alguna bruja volar? A ver. ¿No? Pero de que existen, existen, ¿cierto? Bueno, ¿sí? La suegra dice... Las suegras no son brujas. Pero es difícil a veces poder meterse en la parte espiritual cuando generalmente nosotros vivimos carnalmente. Nosotros somos personas que nos sujetamos constantemente a las cosas que vemos, a las cosas que tocamos. No pasamos más allá, generalmente no analizamos cuando hay alguna dificultad, algún problema, no analizamos lo que puede haber dentro de aquella persona. Ejemplo, tú tienes conflicto con alguien, ¿cierto? Inmediatamente tú te representas que tú estás peleando con la persona en sí, carnalmente. Pero muy pocas veces nos sentamos a analizar qué es lo que está dentro de esa persona. O cuando uno, ¿cierto?, generalmente reacciona mal. Uno dice, es mi genio, son mis pensamientos. Pero muy pocas veces uno analiza qué es lo que ha venido a nuestra vida, a nuestro interior. ¿Qué es lo que en este momento está tomando control de nuestra vida? ¿Qué nos está gobernando? Y es algo que nosotros deberíamos preguntarnos constantemente cuando caemos, cuando fallamos, cuando erramos, cuando pecamos. Pero no lo hacemos porque, lo señalaba anteriormente, nos sujetamos a una vida corporal, material. Vivimos por vista, no por fe. Por eso generalmente, ¿cierto?, decimos que las cosas están bien cuando están sucediendo. Y no podemos declarar en fe que las cosas están bien, aunque todavía no sucedan, pero vayan a suceder. Y eso demuestra la carnalidad que hay en nuestra vida, la sujeción a un estado, a una circunstancia, a un momento específico. En realidad, no sé si las brujas existirán o no existirán. Bueno, no vuelan, eso está claro. Pero hay brujas. Hay brujas. Hay oposición al Dios Altísimo, a sus seguidores, a sus siervos. Hay hechicería. La Escritura dice que hay hechicería. Y alguien que practique la hechicería puede ser una bruja, puede ser un brujo. No es la suegra, descártelo. Al menos que practique hechicería, que no está lejos.
espiritual es una lucha espiritual que Jesús vino a declarar y vino a señalar. Él lo señaló y Él dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas. Nuestra lucha, y bien así lo manifiestan también los apóstoles, es contra demonios, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que no solamente están en las regiones celestes, no solamente están en los cielos, ¿cierto?, merodeando a quien invadir, merodeando a dónde entrar, porque los demonios, los espíritus inmundos son incorpóreos, no tienen cuerpo. Y algo que no tiene cuerpo busca dónde morar, busca dónde hacer su habitación, busca dónde trabajar, dónde obrar. Hay un montón de demonios. Usted puede imaginarse, nosotros que fuimos rescatados, ¿cierto?, de la calle, a lo mejor primero comenzamos con un espíritu de tabaquismo y comenzamos a consumir tabaco, y luego ya no era el tabaco, ya era el tabaco y el alcohol. Y después no era el tabaco y el alcohol, sino que era el tabaco, el alcohol y la marihuana. Y ya después no era el tabaco, el alcohol y la marihuana, sino que era el tabaco, el alcohol, la marihuana y las drogas más duras. Y así sucesivamente. Ya no era eso, sino ya venía un espíritu, ¿cierto?, de robo, de violencia. Y así, poco a poco, nuestro interior comienza a contaminarse. Como una vida hogareña, a lo mejor está fuera la droga, está fuera el alcohol, está fuera, ¿cierto?, a los vicios, a lo mejor, que hoy se dan, pero primero puede venir un espíritu de agresividad, un espíritu, ¿cierto?, de orgullo, de necedad, y luego de eso, ¿cierto?, viene otro espíritu de agresividad, de malas palabras, malos tratos, y luego de eso ya no son la agresividad, no es el orgullo, no es las malas palabras, sino que después viene un espíritu de violencia, y después viene un espíritu de homicidio, y usted se puede fijar cómo un hombre puede terminar matando a su esposa, matando a sus hijos, y todo comienza con una puerta abierta. Todo comienza cuando el hombre descuida su vida espiritual. No magnificamos lo que puede suceder a futuro cuando entramos, ¿cierto?, en este camino y dejamos que el enemigo tome parte de nuestras vidas. De seguro es que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, son todas hechas nuevas. Ninguna duda hay que si estamos en el Señor, nuestras vidas serán bendecidas y prósperas e iremos viéndole de gloria en gloria. Pero el problema está cuando nosotros dejamos una puerta abierta. Y entonces vienen esos pensamientos, ¿cierto?, que nos hacen cuestionar la Escritura, que nos hacen cuestionar a los demás. Y no hacemos algo importante, cuestionar nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? ¿O damos chispazos de luz solamente de cuando en vez y de vez en cuando? Jesús quiso establecer la lucha espiritual y quiso mostrar a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, que el problema no era con las personas, el problema era en el interior. Muy pocos entendieron. Y los que entendieron escribieron sobre esto. Hay una historia que es la que mencionábamos en Marcos sobre el endemoniado de Gadareno. Marcos 5 dice, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, bajó Jesús a un lugar, ¿cierto?, donde su vida era el ganado, vivían de aquello. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Alguien que ya estaba viviendo, ¿cierto?, los cementerios, los sepulcros. Seguramente un hombre que estaba viviendo en la calle, que ya su vida real, su vida, ¿cierto?, establecida había sido destruida por Satanás, el diablo. Todo comenzó
a lo mejor con un cigarro, fumando a escondidas. Y en un abrir y cerrar de ojos perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió un futuro. Lo perdió todo y terminó viviendo en la calle. Seguramente en un abrir y cerrar de ojos, su futuro, su vida se le fue de entre las manos. Y cuando vio a Jesús, dice que corrió y salió a ese encuentro. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Es poco probable, es cierto, que uno pueda decir estoy libre porque puedo ir donde yo quiero, porque puedo hablar lo que yo quiero hablar y pensar lo que yo quiero pensar. Este hombre no podían atarle, no podían engrillarle, no podían encadenarlo porque él se hacía daño con piedra, dice la Escritura. A lo mejor en ese entonces no se cortaban los brazos, pero los demonios buscaban de alguna manera destruir el templo de Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios y templo del Espíritu Santo? Si hay alguien que trata de destruir este templo, es Satanás, el diablo. Por eso muchos se cortan los brazos, por eso muchos tratan de suicidarse, porque es la manera que tienen los espíritus inmundos de, cierto, dañar el cuerpo, pero dañarlo superficialmente, creyendo que es un problema mental, creyendo que es depresión, haciéndonos creer algo que no es. Este hombre lo querían atar para ayudarlo, pero en realidad tenían que desatarlo, porque estaba atado en su interior, porque estaba preso en su interior. Él no era libre de decidir. No sé si alguna vez le ha sucedido a usted que usted dice: no lo voy a hacer, pero termina haciéndolo. No, yo sé que esto está mal, pero termina realizándolo de igual manera. Bueno, es ahí donde uno se da cuenta que no está uno actuando, que no está en libertad, sino que es preso. Porque el que está preso no puede hacer lo que quiere, sino que hace lo que otro quiere. Este hombre estaba atado en su interior. Dice que corrió y vino al encuentro de Jesús. Y dice, cuando lo vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice el endemoniado. Se arrodilló ante los pies de Cristo. Y aquí hay algo que quiero un poco clarificar. Nosotros tenemos una lucha. Muchas veces parte de nosotros querrá, ¿cierto?, humillarse al Señor y decir: Señor, libértame. Mira, esto que tengo dentro no es tuyo, no tiene relación contigo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no es lo que yo busco en tu presencia. Pero inmediatamente hay una oposición. Inmediatamente, ¿cierto?, la otra parte le dirá: mira, es parte de tu vida, es tu esencia. Así te sientes bien. Tu carne se siente bien. Te sientes admirado, te sientes más fuerte, te sientes más poderoso, más poderosa. Así que no es tan malo como tú piensas. Definitivamente es ahí cuando nosotros tenemos que decidir qué es lo que realmente queremos. Dice la Escritura que este endemoniado corrió a los pies de Cristo y se humilló. Se arrodilló ante él. Y luego, escuche, hay un cambio. Se arrodilló y dice, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ya no era el endemoniado que le hablaba a Jesús. Ya no era, cierto, este hombre con necesidad, este hombre que estuvo seguramente encarcelado por el enemigo durante muchos años, sino que ya ahora eran los demonios que hablaban
vida. Cuando su mente está enfocada a otras cosas, su corazón está establecido en otras cosas, entonces para el enemigo es fácil enviar demonios, espíritus inmundos para gobernar a esa persona. Le es más fácil, porque no va a entender qué es lo que está pasando en su interior. Dice la Escritura que estos demonios, ¿cierto?, clamaron a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le dice: te conjuro. Ahora le explico por qué en realidad eran los demonios y no él. Porque Jesús les decía: sal de este hombre, le decía el espíritu inmundo. Y los demonios se rebelaban. Jesús alcanzó a ver inmediatamente que no era un problema humano, sino que era un problema espiritual, que no era un problema del hombre, sino era algo que tenía nombre en su interior. Muy pocas veces nosotros actuamos como Jesús, siendo seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos en frente de alguien que cae, en frente de alguien que comete algún pecado, en frente de alguien, cierto, que a lo mejor no está caminando correctamente? Bueno, a juzgarle inmediatamente, pero muy pocas veces nosotros, cierto, nos presentamos como Cristo se presentó y vamos a lo que está dentro de la persona y comenzamos a atar y echar fuera en el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad. La Escritura dice que nos ha dado autoridad para imponer manos sobre los enfermos y también para echar fuera demonios. También para el demonio de alcohol, de droga, de adulterio, de fornicación, de laxidia, de mentira, de robo, de hechicería, de adulterio, cierto, de homicidio, de suicidio. Ordenarle en el nombre de Jesús que salgan. No solamente de la vida de los demás, sino también de nuestras vidas. Atarlos en el nombre de Cristo y ordenarle. Va a haber una oposición. No van a querer, porque ellos juran y piensan que esta es su casa. Ellos piensan que esta es su morada. Hay una historia en la Escritura que habla cuando un espíritu inmundo se va del cuerpo de una persona. Cuando lo echamos, porque no es solamente echarlo de una persona, porque fácilmente tú puedes echar a alguien que te desagrade de tu casa y decirle: mira, ¿sabes qué? Tú no eres bienvenido acá. Has venido a esta casa y has venido a destruir. No has venido a edificar, no has venido a colaborar. En un comienzo me dijiste que me ibas a ayudar, que me ibas a apoyar, que ibas a ayudarme, ¿cierto?, a lo mejor a ordenar mi vida, pero lo que pasa ahora, veo que todo está desordenado, que todo está peor que el comienzo. ¿Sabes qué? Vete,